¿Qué es aprender?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Oh, espera, no era así como empezaba. Nosotros, los psicólogos, hemos descubierto que aprender implica algo más que entender las matemáticas. Podemos también aprender a socializarnos, a amar, a ser creativos, pensar, trabajar, sentir, mirar, escuchar. Aprender a aprender. Parece una cosa muy obvia, pero hasta hace no más de 50 años no empezó a estudiarse esto con seriedad. Y aún así, no se ha llegado a un acuerdo general en lo que significa aprendizaje. Ni en lo que piensan los grandes sabios de la historia, ni entre la gente común, a la que a partir de ahora llamaremos simples mortales. Así que si queremos conocer su verdadero significado, empezaremos por el principio. En los albores de la humanidad, en los que el hombre aún hablaba ese extraño idioma llamado latín, la palabra aprender se decía aprender. Pero no eran tan originales. Esta palabra provenía de otras dos anteriores. Ap, que significa de cerca a, y prendere, que significa capturar o retener. Todo esto podemos resumirlo nosotros también con dos palabras: hacerlo nuestro. Y es que cuando aprendemos, incorporamos el resultado de nuestro aprendizaje a nuestros conocimientos anteriores, pero le damos nuestro propio significado y explicación. Lo interiorizamos. Por todo esto, podemos definir aprendizaje como proceso por el cual la persona, a través de la experiencia, adquiere y modifica conocimientos, habilidades, actitudes, valores y reacciones emocionales. Pero hey, si hemos dicho que aprender es un proceso, ¿en qué consiste exactamente? Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. O mejor aún, por niveles. Podemos entender que el proceso de aprender está influenciado por 5 niveles: entorno, comportamiento, capacidades, creencias e identidad. Entorno: el dónde y cuándo aprendemos. Comportamiento: el qué hace una persona. Capacidades: cómo hacemos las cosas. Creencias: por qué las hacemos. E identidad: quién las realiza. El entorno nos facilitará o dificultará lo que tengamos que aprender. El comportamiento se refiere a qué hace una persona para aprender, es decir, el medio por el que lo consigue. Con las capacidades hablamos de la efectividad de los procesos cerebrales, es decir, cómo de bueno es nuestro cerebro a la hora de aprender. Las creencias se refieren que a la hora de aprender algo es muy importante ver cómo se relaciona con nosotros. A un niño le interesará más estudiar sobre su deporte favorito antes que historia, porque entiende la utilidad de estos nuevos conocimientos, y eso influye enormemente en el resultado del estudio. Cuando hablamos de identidad, ya nos referimos a que un individuo es único e irrepetible, así que las condiciones y necesidades que presenta al aprender, incluidas sus motivaciones, varían de uno a otro. Estos niveles nos explican cómo es este curioso proceso que es el aprender. Pero una vez queda claro cómo aprendemos, surge una pregunta aún mejor. ¿Qué diantres, caracoles, rayos y retuécanos caracteriza un buen aprendizaje? En primer lugar, debe ser consecuencia de la experiencia. La práctica y vivencia de diferentes situaciones son lo que configuran nuestra manera de pensar, y, como no, de aprender. Viviendo la vida es como definitivamente aprendemos mejor. En segundo lugar, el aprendizaje debe ser duradero en el tiempo. Spitzer decía que aprender supone un cambio, y que quien cambia arriesga su identidad. Cuanto más se arriesga, más importancia tiene. La práctica necesaria será menor y quedará inscrito en nuestra memoria más tiempo. En tercer y último lugar, el aprendizaje debe ser transferible en nuevas situaciones. La generalización del aprendido a otras situaciones es como una pequeña lucecita verde que nos indica que un aprendizaje de verdad se ha interiorizado. Cuando se comprende la función, el porqué del aprendido, se podrá aplicar dicho aprendizaje a nuevas situaciones. Como quien aprende cómo funciona una flor y a raíz de esto planta su propia huerta de tomates. Y nos acercamos por fin a la recta final sobre la incógnita del aprendizaje. Hemos dicho qué es aprender y cómo aprendemos. ¿Os imagináis qué pregunta queda por responder ahora? ¡Correcto! Queda por saber qué es lo que aprendemos. Son tantas las cosas que se pueden aprender que se tardaría más de una vida en enumerarlas. Y como no queremos dejar el legado de este vídeo a nuestros futuros hijos, hemos decidido seguir las categorías de aprendizaje propuestas por Pozo. Este simpático autor nos resume todos los aprendizajes en 4 categorías: aprendizaje conductual, social, verbal y conceptual, y de procedimientos. El aprendizaje conductual se refiere a la relación que establecemos con los sucesos y comportamientos o conductas del entorno. Esto nos permite ordenar el mundo que nos rodea, para facilitar su interacción con él. El aprendizaje social permite desarrollar habilidades sociales y adquirir actitudes que podemos aplicar a cada relación con otro simple mortal.
no solo nos posibilita comunicarnos, sino que también permite realizar representaciones sociales que nos ayudan a comprender la situación que acontece. Cuando hablamos de aprendizaje verbal y conceptual, nos referimos a la adquisición de información con la que después elaboramos o incluso modificamos conceptos. El aprendizaje de procedimientos es el relacionado con las destrezas y habilidades. Aprendemos una técnica o secuencia de acciones, elaboramos estrategias para realizar procedimientos eficazmente e incluso aprendemos estrategias para aprender mejor. Y con esto queda resumido lo que significa aprender. Esperamos que os haya gustado y que volváis a escucharnos pronto.